Muy buenos días, señores. Estamos a martes 30 de noviembre de 2021 y yo grabo este video desde la ciudad de Madrid, España. Saludos Madrid, saludos Caracas, España y Venezuela. Son las 7:17 de la mañana del último día de noviembre. Hoy empiezo, yo sé que salto de un lado para el otro porque empecé con los Reyes Católicos, ¿no? Y después de los Reyes Católicos debería haber hablado, aunque hablé un poco, pero no di detalles de la monarquía de Juana I de Castilla. Aunque la consideraron loca y la encerraron, pues igualmente fue Juana I de Castilla, ¿no? Cuando hablemos de ese periodo en el que gobernaron Juana I de Castilla, entre comillas, porque no la dejaron hacer nada, y Felipe el Hermoso, su esposo. Bueno, ese fue un periodo en que a veces gobernó Felipe el Hermoso, Juana quería ser reina pero la encerraron, de hecho oficialmente era la reina. Su padre Fernando de Aragón, Fernando el Católico, hizo de regente porque supuestamente ella estaba loca e incapacitada para gobernar. Bueno, eso fue lo que vino después de los Reyes Católicos, Juana I de Castilla y Felipe el Hermoso, que pasaron a la historia como Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Luego gobernó el hijo de Juana I de Castilla y Felipe el Hermoso, Carlos I de España, Carlos V de Alemania. Y después de Carlos I gobernó el hijo de Carlos I, Felipe II, nieto de Felipe I, de Felipe el Hermoso. Bueno, la monarquía de España bajo Felipe II. Durante esta monarquía, durante esta monarquía hubo problemas en el sistema, digamos, en el sistema burocrático, político, monárquico, ¿no? Hubo mucha descoordinación, hubo lentitud en los procesos y cruce de competencias. Es decir, varios organismos tenían las mismas competencias y eso producía un choque de competencias que traía problemas, ¿no? Para solucionar estos problemas se crea en la monarquía de Felipe II, se crean las juntas. Se creaban las juntas para ocuparse de un asunto en concreto. Si surgía un problema o asunto en concreto que resolver, pues se creaba una junta para que lo resolviera. Estas juntas estaban integradas por un número reducido de miembros. Los miembros principales eran llamados consejeros, pero además tenían otros miembros. A veces estas juntas eran permanentes, como la Junta de Obras, por ejemplo, y otras eran temporales y se ocupaban solo de una tarea en concreto y cuando la terminaban desaparecían. Las juntas tenían menor importancia que los consejos, aunque alguna, como la Junta de Estado o la Junta de Noche, tenían la función de ayudar al rey en su pesada carga. Y es que Felipe II heredó un imperio muy complicado. Heredó una situación muy complicada y podemos decir que salió airoso de ella. Fue un rey exitoso, si lo queremos llamar así.
palabra que se usa a partir del siglo XX, ¿no? Pero bueno. Digamos que fue un rey que heredó de su padre, de Carlos I, una situación determinada y se puso manos a la obra. Es decir, no dijo, esto está muy complicado, no puedo, sino que muy responsablemente se ocupó de todo. Lo llamaban Felipe el Prudente. Bueno, las Cortes de Castilla, porque Felipe, por supuesto, era castellano. Felipe reanuda el pacto tácito con las Cortes de Castilla, a las que reyes anteriores le habían quitado poder. Esto lo comento yo en un video anterior, ¿no? Los reyes católicos fueron los que empezaron quitándole poder a las cortes, ¿no? Bueno, pues su bisnieto, Felipe II, reanuda el pacto tácito con las cortes. Hay un encabezamiento de alcabalas en 1577 y tras la Gran Armada se crea el Servicio de Millones, así se llamaba. No de millonas, por favor. Maduradas, no. Bueno. Se impone en Castilla la base esencial de la fiscalidad castellana. Administrado por las ciudades y que benefició a las oligarquías urbanas. Es decir, la recaudación de impuestos en las ciudades la recaudación de impuestos en las ciudades fue, hoy diríamos, gerenciada, administrada por las mismas ciudades. Y esto benefició a las oligarquías urbanas, muchas de ellas compuestas de nobles, porque era a donde iba a parar el poder para administrar los impuestos de las ciudades. El poder de negociación, mucho más que en las cortes, estuvo en las ciudades. Y las ciudades tenían voz y voto en las cortes. Durante la era de Felipe II, y en estos videos voy a hablar de Felipe II y el papel que España estaba jugando en Europa y quizás en ciertas partes de Asia. En estos videos no voy a tocar todavía América. América viene después, aunque ya España era la propietaria de América, ¿no? Pero la monarquía española tenía tantas colonias que al principio me tengo que ocupar de las colonias europeas y poco a poco dejo lo más sabroso para el final, que son las colonias americanas. Que repito, España se ha negado siempre a que se llamen colonias. España, lo he dicho en varios videos, mantiene y ha mantenido desde el mismo momento del descubrimiento de América por parte de España, ha mantenido que ese era territorio español ampliado, pero nunca jamás colonias, haciendo clara alusión a la diferencia entre España e Inglaterra. Bueno, en esta época de Felipe II hay una castellanización de la monarquía. Es decir, un predominio de Castilla, del reino de Castilla, en detrimento de la integración de las otras élites político-territoriales. ¿Cuáles eran esas otras élites? Pues el reino de Aragón en primer lugar y más. Bueno, esta castellanización de la monarquía, esta hegemonía del reino de Castilla, provoca tensiones centro-periferia. El centro era el reino de Castilla. Y todos los demás eran reinos cristianos, digamos, que de alguna forma rendían cuentas a Castilla, aunque supuestamente eran un solo reino compuesto de varios reinos cristianos. En política, el rey choca con los privilegios de algunas instituciones regionales. O sea, el poder del rey choca
cuando lo ejerce con los privilegios de algunas instituciones regionales. Por ejemplo, en los Países Bajos hay una revuelta debido a esto, a que el poder español en los Países Bajos no toma de buena gana la centralización que Felipe II pretende hacer del poder en Castilla. Y también hay revueltas en el reino de Aragón en 1591, debido a que Castilla se estaba apoderando de todo el poder, valga la redundancia, se estaba centralizando el poder. Y esto no es nuevo, esto también lo hicieron sus bisabuelos, los reyes católicos, ¿no? Bueno, nuevos enemigos y conflictos tiene que enfrentar Felipe II. El Imperio Español, con el tamaño que tenía y lo poderoso que era, por supuesto, estaba lleno de enemigos. Felipe II entró a gobernar, ya lo dije, en un periodo muy difícil. Algunos cálculos indican que el reinado de Felipe II solo contó con 6 meses de paz. El resto fue pura guerra. Él tenía experiencia de gobierno, una gran experiencia de gobierno. Cuando llega al poder, Felipe II continúa la guerra con Francia y sus aliados, una guerra que viene de atrás. Ya esa guerra estaba en la época de los Reyes Católicos. Él continúa la guerra con Francia y con los aliados de Francia, o contra Francia y contra sus aliados, los de Francia. En Italia, las tropas del duque de Alba se enfrentaron con éxito a las del Papa Paulo IV. Paulo IV Farnese. Hubo una guerra entre las tropas del duque de Alba por parte de España contra las tropas del Papa Paulo IV Farnese. Y en esta batalla ganaron las tropas españolas comandadas por el duque de Alba. Como ustedes ven, el duque de Alba tenía funciones militares en aquella época, no es como ahora, que es un vago. Bueno, por eso que la nobleza tenía cierto sentido cuando cumplía funciones militares, ¿no? Cuando la nobleza empezó a ser un parásito, cuando simplemente vivía sin hacer nada y vivía del dinero de los demás. Las tropas del duque de Alba también se enfrentaron a las tropas francesas del duque de Guisa y consiguieron finalmente en 1557 un acuerdo de paz con el Papa. Esta historia de Europa está llena, repleta de acuerdos de paz y de ruptura de acuerdos de paz. En las fronteras de Flandes también había problemas para España. Era o sería la frontera más decisiva por su estratégica posición para presionar París. En 1557, la decisiva victoria sobre los franceses en la batalla de Saint-Quentin, a la que siguió la batalla de Gravelinas en 1558, decantó la contienda a favor de los españoles. Debido a la victoria sobre los franceses en la batalla de Saint-Quentin, Felipe II mandó a construir el Escorial. El monasterio del Escorial, al que se puede llegar en autobús desde Madrid, y que yo he ido, por supuesto, y que creo que en un video comenté que en su biblioteca hay un astrolabio, que era con lo que calculaban la latitud antes de existir la brújula. Bueno, un astrolabio precioso, ya lo he dicho. Bueno, el monasterio del Escorial lo comenzó a escribir, ordenó su construcción Felipe II y ordenó construir un monasterio de tal envergadura ingenieril y arquitectónica que
Cuando Felipe II murió, todavía el Escorial no estaba terminado. Construir el Escorial tardó más de 100 años y varios reyes. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, uno está esperando a alguien y llega muy tarde, uno le dice, ¿qué estabas haciendo? ¿Construyendo el Escorial? Porque, señores, la construcción del Escorial tomó más de 100 años. Pero vale la pena ir a visitarlo. Los jardines son preciosos y bueno, es un exceso de todo tipo. Pero cuando los excesos se traducen en buena arquitectura, hay que conservarlos. Yo no sé, yo digo que es un exceso porque así lo ve mucha gente, pero no creo que... Yo nunca he visto esas cosas como un exceso, ¿no? Las grandes construcciones que el hombre es capaz de hacer no son excesos. Bueno, entonces, en 1557, al haber ganado la victoria sobre los franceses en la batalla de San Quintín, Felipe II ordena la construcción del Escorial. Luego vino la batalla de Gravelinas en 1558, que decantó totalmente la contienda a favor de España. O sea, España terminó triunfando sobre Francia en esa guerra en ese momento, porque las guerras entre España y Francia se han sucedido a lo largo de los siglos muchísimas. En los siglos por venir, ahora estamos en el siglo XVI en este video, habrá más guerras con Francia. Pero los franceses pierden con España, pero van y toman Calais a Inglaterra, Calais, como dirían los españoles. Los franceses van y toman Calais en Inglaterra, lo ocupan, ¿no? Dado que era un punto estratégico, es decir, que no estaban muy conformes con el resultado de la guerra, porque se colocaron en un punto de Inglaterra estratégico y peligroso para España, ¿no? Se firmó la paz de Cateau-Cambrésis en 1559. Y este tratado de paz pondría punto final a la contienda. Este tratado de Cateau, como dirían los españoles, Cateau-Cambrésis, se considera el tratado de paz más importante del siglo XVI. Produjo una paz más duradera de lo que se pretendía incluso con el tratado. ¿Por qué fue más duradera? Porque murió Enrique II y en las décadas siguientes los franceses debieron enfrentarse a las guerras de religión que asolaban el país, que asolaban Francia. Entonces, al morir Enrique II, Francia queda en una posición débil, con lo cual se refuerza el tratado de paz, porque no está como para volver a tener guerras con España, ¿no? Y además, en su propio territorio hay guerras religiosas en Francia. Guerras entre los católicos y las separaciones las distintas vertientes en las que se separó, en las que se dividió la religión cristiana, ¿no? También hubo guerras entre católicos y protestantes o católicos y anglicanos. No todas las guerras son entre cristianos y musulmanes, ¿no? Bueno, Francia con este problema de estas guerras y la muerte de un rey como Enrique II, que era un rey fuerte, estuvo muy ocupada y casi que desapareció del tablero internacional durante las siguientes décadas. Estuvo ocupándose de sus asuntos internos. ¿Cuál es el significado del Tratado de Paz de Cateau-Cambrésis? Bueno, el fin definitivo de las guerras de Italia. España controla amplias zonas de Italia, incluidos los presidios toscanos.
y consigue situar a sus aliados en puntos clave. Esto es un logro para España del Tratado de Paz de Cateau-Cambrésis, es decir, digamos, afianzar su posición dentro de lo que hoy en día es Italia. Por otra parte, como ya dije, consigue situar a sus aliados en puntos clave de lo que hoy en día es Italia. Coloca Saboya y Piamonte en manos de Manuel Filiberto de Saboya, aliado de España. Génova se hace con Córcega y hay otras alianzas clave en Parma y Piacenza y también en Mantua y Florencia. Es decir, que España sujeta bien sus propiedades en Italia y hace alianzas muy convenientes bajo el reinado de Felipe II. España de esta forma confirma su hegemonía en Europa y logra la neutralización de Francia. Felipe II en esta se casa por segunda vez y se casa con Isabel de Valois. Valois, dirían los españoles nacidos en España. Tenemos a Felipe II casado por segunda vez. Vamos a ver qué pasaba en el frente mediterráneo. En el frente mediterráneo, la nueva situación permite que Felipe se pueda centrar en los asuntos mediterráneos. O sea, ya olvidándose un poco de Francia y de Italia, Felipe II se tiene que ocupar también de los asuntos mediterráneos y combatir la amenaza que representaban los musulmanes, especialmente los turcos y piratas. Los piratas eran berberiscos en todo el Mediterráneo. Es decir, una vez calmadas las cosas con Francia y con Inglaterra, Felipe II se vuelca hacia el Mediterráneo para tratar de controlar a los musulmanes. A los turcos que venían avanzando desde el este de Europa y a los piratas berberiscos que eran musulmanes y atracaban a los barcos españoles en el Mediterráneo y también trataban de atracar sus barcos en costas españolas. Por ahí en los mapas que coloqué en los videos anteriores se puede ver. Las piratas atacan en efecto las costas españolas. En uno de los mapas, creo que el primero que coloqué en este canal, lo explico más o menos sobre el mapa. Los españoles sufrieron varios reveses importantes en el norte de África, como la fallida expedición del conde de Alcaudete. Es que yo estoy tan cansada que no sé qué dice, qué puse aquí. Los españoles sufrieron varios reveses importantes en el norte de África, como la fallida expedición del conde de Alcaudete To Mostahanem, así se llamaba. 1558 fue eso. Y también la empresa de Gerba fracasó en 1560. Esto generó numerosísimas bajas y muchos cautivos. Es decir, estas batallas en el norte de África que perdió España le hicieron perder muchos hombres que murieron y muchos otros fueron tomados prisioneros. Seguimos con más problemas para Felipe II en el frente mediterráneo. Los españoles también tuvieron importantes éxitos en el Mediterráneo. No todo fue fracasos, ya que consiguieron defender Orán. En el primer mapa que comento pueden ver dónde está Orán y Mozalquivir en 1563. Eso lo lograron defender y no lo perdieron. Recuperaron el Peñón Vélez de La Gomera. La Gomera es una de las islas Canarias.
en 1563 y sobre todo colaboraron activamente en la defensa de Malta del asalto otomano en 1565. Malta era un país, era un reino cristiano y los turcos, es decir, el Imperio Otomano, intentó hacerse con él o con ella en 1565, pero no pudo, gracias a la colaboración de España. Se organiza la Liga contra los otomanos, es decir, los musulmanes, siglo XVI, en la que, segunda mitad del siglo XVI, en la que participan el Papa, por supuesto el Papa era cristiano, no musulmán, participa Venecia, Génova y España, que eran reinos separados. Su máximo éxito, a pesar de su rápida disolución, será la batalla de Lepanto. Ese fue el máximo éxito de la Liga contra los otomanos, que se formó en la segunda mitad del siglo XVI. La batalla de Lepanto, que a muchos les suena, porque en esa batalla fue como soldado, como militar en todo caso, es Cervantes, el autor, por supuesto, del Quijote. La victoria naval de Lepanto, porque fue una victoria naval en 1571, sería muy celebrada en la época por su significado, si bien no fue una victoria decisiva. Es decir, esa victoria no acababa con el problema, pero tuvo un gran simbolismo haber ganado esa victoria naval y por eso fue muy celebrada. La batalla de Lepanto, que fue una batalla naval en 1571. Eso es sumamente importante. Digo, importante de saber para todos aquellos que les interese la historia del Imperio Español y la historia en general. En 1573, don Juan de Austria, vencedor de Lepanto, conquistó la ciudad de Túnez, en África, norte de África, ¿no? Si bien las fuerzas hispano-italianas no pudieron retener la ciudad. La conquistaron, pero no pudieron mantenerla. O sea, mantenerla bajo su poder. Y la fortaleza de la Goleta volvió a caer en manos otomanas al año siguiente tras un duro asedio. La fortaleza de la Goleta queda en una de las Islas Canarias. España la había recuperado, es decir, los cristianos la habían recuperado, pero los musulmanes la vuelven a recuperar, valga la repetición del verbo. La duradera tregua de 1577, en ese año hubo una tregua, pondría final al conflicto de alta intensidad con el Imperio Otomano. Si bien la amenaza de la expansión turca por el Mediterráneo perduraría. En los mapas que puse, en los videos que coloqué que son mapas, se puede ver toda esta situación. ¿Por qué motivo perduraría la amenaza de la expansión turca en el Mediterráneo a pesar de haber llegado a un acuerdo que se ratificó con una tregua? Bueno, porque Felipe II debe acudir a defender los Países Bajos y se ausenta de España, porque los Países Bajos también le pertenecen a España. Y Selim II, gobernante musulmán, debe defender su frontera con Persia. Entonces, en este momento, Felipe II tiene que ir a los Países Bajos a defender lo suyo. Pero afortunadamente los musulmanes también tenían problemas internos, tenían problemas con Persia y por eso esta ausencia de Felipe II en la corte de Castilla no fue tan peligrosa como para que volviese la invasión musulmana, o mejor dicho, para que volviesen a conquistar territorios. Selim II, el gobernador de los otomanos,
El emperador otomano o musulmán debe defender su frontera con Persia. Vamos a ver, Países Bajos, ¿qué estaba pasando por allí? La religión en los Países Bajos era un tema de Estado. Este periodo de la segunda mitad del siglo XVI fue definido como confesionalización política. Confesionalización política. Felipe II, el rey de España, había sido educado en el humanismo creado por Erasmo de Rotterdam, ¿no? Y era el campeón del catolicismo. En ese momento histórico, Felipe II es el campeón del catolicismo, el máximo exponente del catolicismo. Sin embargo, en los años siguientes, en las décadas siguientes, vuelven a haber enfrentamientos. Y en esos enfrentamientos tiene mucho que ver la religión, el catolicismo de Felipe II, el protestantismo, etc. Estos enfrentamientos por temas religiosos ocurren en las décadas siguientes en los Países Bajos, en Inglaterra o en las guerras de religión francesas. Ya dijimos que Francia tenía problemas internos y eran problemas de guerras de religión. En Francia luchaban los católicos contra los calvinistas, por ejemplo. El gran problema será los Países Bajos para España, un gran problema. Para el Imperio Español, un problema enquistado, un verdadero cáncer. Situación anterior a estos problemas tan graves de los Países Bajos para España. En estos países había una escasa homogeneidad de los territorios, eran territorios muy distintos. 17 provincias y escasamente unificadas. Es muy difícil mantener bajo tu poder 17 provincias no unificadas, cuando además también tienes propiedades en lo que hoy en día es Italia, en lo que hoy en día es Grecia, en lo que hoy en día es Portugal, en América, etc., ¿no? En los Países Bajos tampoco había organismos de gobierno eficaces. Y había descontento de la población, porque se sentía gobernada por un rey extranjero. Y no era que se sintiera gobernada por un rey extranjero, es que Felipe II era un rey extranjero y los gobernaba, de hecho. La nobleza estaba molesta porque tenían a un rey extranjero también, la nobleza de los Países Bajos. La economía estaba en mal momento y hubo que elevar el número de impuestos por las guerras anteriores. Si hay algo que consume dinero y que necesita mucho dinero, es una guerra, ¿no? Estas guerras llevaron a la bancarrota en 1557 y al ciclo del hambre en 1565. Hubo una epidemia de hambre espantosa porque el dinero se gastó en las guerras. Y esta no fue la única epidemia de hambre en Europa debido a la guerra. En el siglo XVIII, finales del siglo XVIII y en el siglo XIX español, y yo diría que a principios del XX hubo hambrunas terribles porque el dinero era utilizado para la guerra. ¿Cuál era el principal problema religioso para los reinos cristianos? Hablamos desde la posición de los reinos cristianos porque estamos hablando del Imperio Español, que era cristiano y cristiano católico, ¿no? El principal problema religioso en Europa para los católicos era la extensión del calvinismo. La rebelión iconoclasta de 1566 desencadenó la intervención española. Sobre la rebelión iconoclasta, el calvinismo y todo esto habrá videos separados.
Bueno, y es que los tiene que haber porque es un asunto de grave importancia, de mucha importancia. A mí no me parece grave, digo yo, seguramente en aquella época no hubiese estado de parte de los católicos. Bueno, la rebelión iconoclasta de 1566, repito, desencadenó la intervención española porque España tenía que estar pendiente de los avances del calvinismo en el resto de Europa para defenderse ella misma, ¿no? En 1567, Felipe II envía a Alba, duque de Alba, por el camino español. Había un camino que se llamaba el Camino Español que llevaba de España a que llevaba desde España a los Países Bajos y se hacía en caballo y en carreta. Entonces, en 1567, Felipe II envía al duque de Alba por el camino español para reprimir la rebelión de los Países Bajos. Se logra derrotar a los rebeldes en Jemmingen en 1568. La solución militar y la represión de Felipe II no ayudarán a establecer el orden. El Tribunal de los Tumultos, un tribunal que se estableció temporalmente en 1568 y se llamó así, el Tribunal de los Tumultos, decapitó a algunos líderes del bando perdedor, ¿no? Y eso no solucionó el problema de España con los Países Bajos. Eso agravó el problema, porque has decapitado a los vencidos. Y eso siempre se devuelve. En algún momento se devuelve. Igual que el escupir para arriba. Perdón que me deshidrato. En 1577 ocurre la pacificación de Gante. Fue un principio de acuerdo que pedía la marcha de las tropas extranjeras, que habían causado muchos daños en sus motines, dejando a las provincias establecer la tolerancia religiosa. Fue una pacificación entre España y los Países Bajos. Juan de Austria, como sucesor de Requesens en los Países Bajos, aceptó las condiciones e hizo que los españoles abandonaran los Países Bajos. Pero el acuerdo no condujo a nada, porque los españoles volverían. La llegada de Alejandro Farnesio como gobernador de los Países Bajos en 1578, después de Juan de Austria, coincidió con una fase muy positiva para las armas españolas. Bajo su gobierno, el de Alejandro Farnesio, la tarea de volver a reintegrar todas las provincias rebeldes bajo la monarquía católica de Felipe II estuvo más cerca de conseguirse que nunca. No se consiguió, pero estuvieron cerca. Alejandro Farnesio, como gobernador de los Países Bajos, colocado allí por Felipe II, demostró su capacidad diplomática al conseguir, a través de un acuerdo que llamaron la Unión de Arras, en 1579, consiguió que una parte de las provincias católicas del sur de los Países Bajos volvieran bajo la tutela de Felipe II. Eso está en uno de los mapas que colgué antes de grabar este video. Ahí pueden ver los territorios en los que estaban incluidos en la Unión de Arras, en ese mapa. En respuesta a esto, Guillermo de Orange unió las provincias de Holanda, Zelanda y Flandes en la Unión de Utrecht, muy famosa, en 1579. Una unión de los Países Bajos del norte que se declararon libres en este tratado llamado Unión de Utrecht de 1579. Entonces, en los mapas los mapas que colgué antes, tenemos en el sur de los Países Bajos posesiones de Felipe II, posesiones del Imperio Español. Por lo tanto,
En el norte de los Países Bajos, posesiones de los Países Bajos, digamos, independientes, bajo la Paz de Utrecht, y en el medio, Países Bajos, que se disputaban tanto los del norte como los del sur. Durante los años siguientes, emprenderá el sometimiento por las armas del resto de las provincias. Alejandro Farnesio, que tras el acta de abjuración de 1581, eso fue un acta que se firmó en 1581, cruzaban el punto de no retorno hacia la reconciliación con su soberano. Las provincias calvinistas rompen la lealtad hacia su soberano natural, Felipe II. Ahora, ¿por qué se dice que las provincias calvinistas del norte de los Países Bajos rompen la lealtad hacia su soberano natural, Felipe II? Porque Felipe II es hijo de Carlos I. Y Carlos I es hijo de Juana I de Castilla y Felipe el Hermoso. Y Felipe el Hermoso procedía de los Países Bajos. Es decir, que era la misma sangre. Por eso a Felipe II se le consideraba el soberano natural de los Países Bajos, hasta que los Países Bajos decidieron que no lo iba a hacer más, que no iba a durar, o sea, que la lealtad de ellos para con él no iba a continuar. Como ustedes pueden ver, la familia, en Europa no hay familias reales, exceptuando la de Mónaco, que eso no es reinado, ni principiado, ni nada, porque eso es un reino que proviene de la piratería, de los piratas italianos. Todas las familias monárquicas europeas se conocen y están emparentadas por lazos de sangre. Son una sola familia. Entre 1579 y 1585 seguimos en la España de Felipe II, en el Imperio Español de Felipe II, se consiguió tomar por las armas la mayor parte de los bastiones rebeldes situados al sur del río Mosa, manteniendo un pie en el norte, en las provincias de Groninga, Drente y Overijssel. Gracias a la importante actividad de Francisco Verdugo. Francisco Verdugo fue un militar español que tuvo éxito en muchísimas batallas y en muchísimos sitios distintos de Europa y de España. Durante este periodo, el de Farnesio, se pudo recuperar más de 30 ciudades de importancia. Por lo tanto por la fuerza como mediante la negociación, Farnesio logró recuperar para España Eindhoven, Breda, Tournai, Gante, Ypres, Bruselas, Nimega, Dunkerque, Largo, etc. Farnesio fue un gobernante excelente en los Países Bajos, por supuesto desde el punto de vista de España, que los tenía como prácticamente colonias, ¿no? Digamos, lo hizo bien para su país, para España, no para las ansias independentistas de los Países Bajos. La victoria más importante de esta época sería la captura del corazón financiero de los Países Bajos, la toma de Amberes, que es muy famosa, en 1585, tras un difícil asedio que duró más de un año. Desde ese momento, la situación de los Países Bajos parecía que claramente se decantaba a favor de las armas españolas, tras casi 2 décadas de continuos avances y estancamientos. La reconquista parcial y sin unos ejes de referencia definidos terminaba, ya que Farnesio imprimía a la frontera unos límites más concretos y lineales, retomando casi por completo las ricas provincias de Flandes y Brabante.
lo que ayudaba enormemente al gobierno de Felipe II a imponer su voluntad en amplias zonas del sur de los Países Bajos. Cuando digo que en ese momento la situación de los Países Bajos parecía que, bueno, evidentemente en ese momento y bajo la gobernación de Farnesio, la situación de los Países Bajos se decantaba a favor de España, ¿no? Después de muchos avances, pero también de muchos estancamientos, ¿no? Pero la reconquista de estos Países Bajos había sido parcial y sin unos ejes de referencia definidos, sin una planificación. Y entonces Farnesio, debido a esta falta de objetivos definidos, colocó a la frontera unos límites más concretos y lineales, ¿no? A la frontera de los Países Bajos, ¿no? Retomando, ya dije, para España, las ricas provincias de Flandes y Brabante. Esto ayudó mucho a Felipe II a imponer su voluntad en amplias zonas del sur de los Países Bajos. El norte de los Países Bajos estaba fuera de control para España. Y es que este video no me está saliendo muy bien porque estoy súper cansada. Pero lo planifiqué para hoy y si no, bueno, para ahora. Pero bueno, me dio la noche. Bueno, vamos a hablar ahora, seguimos con Felipe II, de la guerra y conquista de Portugal. Por supuesto que una de las aspiraciones de España siempre fue conquistar Portugal. Hacían tratados de paz, decían que no lo harían, pero bueno, era la única parte de la península que no era de ellos, ¿no? Entonces, la guerra conquista de Portugal. Sale una expedición del rey don Sebastián en 1578. Y fue derrotada en las llanuras de Alcazarquivir, en el norte de África, muriendo el rey portugués y buena parte de la nobleza del país. Desde muy temprano Portugal comenzó a conquistar el África y a mandar expediciones para colonizar el África. Entonces, en este momento, el rey Sebastián de Portugal, que era el rey en ese momento, en 1578, pues conduce sus ejércitos por las llanuras del norte de África hacia Alcázar-Quibir y allí pierde la batalla y muere en la guerra, muere en la batalla y muere también buena parte de la nobleza del país que iba con el ejército. Vuelvo a repetir, hace siglos la nobleza, los papas y los reyes encabezaban sus ejércitos. No eran monigotes, encabezaban sus ejércitos, iban delante, en la vanguardia. Bueno, este hecho, la muerte del rey Sebastián de Portugal, permite a Felipe II reclamar el trono de Portugal. ¿Por qué Felipe II reclama el trono de Portugal? Porque está casado con Isabel de Portugal. No, esa era su madre. Bueno, por ser hijo de Isabel de Portugal. Perdón. La anexión de Portugal se hace en 1580 bajo este argumento de que ese trono es mío. Soy el hijo de Isabel de Portugal, además de ser el hijo de Carlos I de España y V de Alemania, ¿no? Entonces España, el Imperio Español, se anexa a Portugal en 1580. Cuando en pocas semanas el ejército nuevamente del duque de Alba, trabajaba el duque de Alba, ¿no?, consigue avanzar hasta Lisboa, con una escasa oposición por parte de los portugueses, y aplasta a las fuerzas del prior de Crato en la batalla de Alcántara. En la batalla de Alcántara la gana el duque de Alba y la gana contra el prior de Crato. ¿Quién era el prior de Crato? Era el otro aspirante al trono de Portugal. El trono de Portugal, luego de la muerte del rey Sebastián, tenía dos aspirantes: Felipe II o este señor, el prior de Crato.
Hay una guerra, la gana el duque de Alba para España y Felipe II sube al trono de Portugal. Esta guerra se ganó en la batalla de Alcántara. La conquista de Portugal se completará en 1583, cuando el marqués de Santa Cruz, mediante una operación anfibia, conquista las islas Azores, entre las cuales está Madeira. ¿Se acuerdan del Central Madeirense? No existe. Bueno, vuelvo a repetir, la conquista de Portugal se completa en 1583, cuando el marqués de Santa Cruz, mediante una operación anfibia, conquista las islas Azores, derrotando a las fuerzas francesas y portuguesas que las defendían. Francia, como ya lo había hecho en la época en la época en la que peleaban por el trono Juana la Beltraneja e Isabel la Católica, en ese momento Portugal y Francia se habían aliado en contra de España. Esta vez lo vuelven a hacer. Pero España las derrota en los Azores, tanto a los portugueses como a sus aliados franceses. Las Cortes de Tomar, 1581. Las Cortes de Tomar, unas cortes que se hicieron temporalmente, en 1581, repito, ratificaron en el trono a Felipe II como rey de Portugal. Y es que estoy un poco cansada hoy porque he grabado muchos videos y eso, he hecho muchas cosas y tengo gripe. Bueno, repito, las Cortes de Tomar, 1581, ratificaron en el trono a Felipe II y fijan las bases constitucionales de la integración de Portugal dentro de la monarquía española. Creo que Portugal perteneció al Imperio Español durante 60 años. Eso hace que los dominios de Felipe II abarquen todo el globo terráqueo. Lo muestro en el último de los mapas. Pero voy a conseguir mapas mejores. Eso hace que los dominios de Felipe II, repito, abarquen todo el globo terráqueo. Y es cuando Felipe II dice que su imperio es, abro comillas, un imperio donde no se pone el sol. El Imperio Español bajo Felipe II vivió su máximo apogeo. Nunca el Imperio Español tuvo tantas posesiones como bajo Felipe II. Repasemos y seguro se me quedan muchas y se me olvidan muchas. Felipe II, repitamos, es el bisnieto de los reyes católicos. Bajo su reinado, España posee colonias en Francia, colonias y muchísimas en Italia, bueno, en lo que hoy en día es Francia, en lo que hoy en día es Italia. Colonias en Francia, pequeñas, grandes colonias en Italia, colonias más allá de Italia, por la zona de Grecia, de la actual Grecia, Sicilia, Cerdeña, los Países Bajos, que hoy en día los Países Bajos son aquellos que hoy en día llamamos Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Entonces, en Europa Felipe II tenía, vuelvo a repetir, pequeñas colonias en lo que hoy en día es Francia, colonias enormes en Italia, no solo el reino de Nápoles, sino muchos más. Sicilia, que hoy en día también es parte de Italia, Cerdeña, que también hoy en día es parte de Italia, tenía a los Países Bajos, que hoy en día son Holanda, Bélgica y Luxemburgo, tenía a Portugal, tenía las Azores, las Canarias, las Baleares y todas las costas africanas que habían pertenecido a Portugal. Portugal no había entrado mucho en el territorio africano, pero digamos que el contorno del continente africano
era colonia portuguesa, porque ahí hay una franja verde. Si miran el mapa que colgué antes de este video, o bueno, el último mapa que colgué, ahí se ve la franja verde que rodea toda África y que son las colonias portuguesas en África. Entonces, retomo, y perdonen el fastidio. Felipe II tenía colonias en Francia, puntitos, pero colonias en Francia. Enormes colonias en Italia, incluyendo Nápoles, Sicilia, Cerdeña. Colonias en los Países Bajos, Holanda y Bélgica y Luxemburgo. Portugal le pertenecía a España, las Islas Azores. Todas las colonias africanas de Portugal le pertenecían a España. Y también las colonias de Portugal en el Asia. Portugal había tenido colonias en lo que hoy en día es Arabia Saudí, y más incluso hacia el oriente, en el mapa que les digo se ve. Y en cuanto a América, pues la América española, la América o sea, la América latina estaba repartida entre Portugal y España, pero cuando España conquista Portugal, toda la América Latina, la actual América Latina es de España, incluyendo la portuguesa. Además de eso, tenían las Filipinas, tenían las Bahamas, Cuba. Evidentemente tenían posesiones en los 5 continentes. Fue el primer imperio internacional, porque el Imperio Romano tuvo colonias, el Imperio Romano se expandió por Europa y por el norte de África, pero no se expandió hacia Asia, ni hacia América, ni mucho menos llegó a Arabia Saudí, ni nada de eso, ¿no? Entonces, España en este momento, en el de Felipe II, estaba en su mejor momento. Nunca sobre la tierra había habido un imperio tan gigantesco. Realmente uno ve un mapa completo del Imperio Español a mediados del siglo XVI y uno dice, qué bolas. Que un país con tan poquito territorio como España se haya apoderado de todo eso. Felipe II, el dueño del imperio donde no se pone el sol. Pero todo se acaba alguna vez. La guerra con Inglaterra. Ahora viene otro problemita más para Felipe II, que tuvo una vida muy, muy ocupada. La tradicional alianza dinástica, porque España e Inglaterra siempre habían hecho alianzas dinásticas. Es decir, estaban unidas por los distintos matrimonios de príncipes españoles con príncipes ingleses. Pero la tradicional alianza dinástica de España con Inglaterra se rompe. ¿Cuáles son los factores que inciden en esta ruptura? La reforma inglesa. Me refiero a la reforma religiosa inglesa. Inglaterra se vuelve anglicana y España sigue siendo católica, pero católica a rajatabla, e Inglaterra anglicana a rajatabla. Entonces, el principal factor pudo haber sido la reforma inglesa, estoy refiriéndome a la reforma de la religión del cristianismo cuando se dividió. Otros factores que incidieron en la ruptura de la relación dinástica entre España e Inglaterra fueron los ataques piráticos ingleses al monopolio comercial español en América. Los barcos piratas ingleses no cesaban de atacar, tanto en alta mar como llegando a las costas, a todos los barcos españoles que iban a América o que regresaban de América. España había protestado muchas veces, pero eso siguió. Es muy probable, muchos de estos barcos se hundieron
Y es muy probable que tanto el oro como la plata estén en el fondo del Océano Atlántico y nunca se sabrá en qué mano quién se aprovechó mejor de los metales preciosos, si Inglaterra o España. Porque España hacía el trabajo sucio y cuando yo llevaba la mercancía para la península, venían los ingleses y se la quitaban. Y los barcos españoles retiraban sus cañones para tener más espacio para traer mercancías desde América, pero los barcos piratas llevaban más cañones. Entonces se rompe la tradicional alianza dinástica entre Inglaterra y España. El primer motivo, religioso. El segundo motivo, los ataques de los piratas a los barcos españoles, que iban y venían de América. Los éxitos españoles en el mundo tenían aterrorizada a Isabel I de Inglaterra. Bueno, y no era para menos. Ustedes ven el mapa de lo que tenía Inglaterra y lo que tenía España y era para aterrorizarse. Era evidente que España, después de conquistar Portugal, ya estaba pensando en conquistar Inglaterra, era evidente, ¿no? O sea que los temores de Isabel I de Inglaterra no eran temores infundados. Entonces, los éxitos españoles tenían aterrorizada a la reina de Inglaterra, que días después de la rendición en Amberes, firmaba el Tratado de Nonsuch en 1585, por el que se comprometía ella, Isabel I de Inglaterra, a enviar a Holanda un ejército a cargo del conde de Leicester y financiar parte de los gastos de la guerra. Es decir, ayudar a España en su problemática con los Países Bajos. O eso se pensó, pero quizás Inglaterra lo que quería era conquistar los Países Bajos. Bueno, en 1587 Inglaterra comete un grave error. Ejecuta, le aplica la pena de muerte a María Estuardo en 1587. Y eso precipitó la guerra abierta entre Inglaterra y España y la idea española ya no disimulada de conquistar Inglaterra. La guerra contra Inglaterra fue especialmente naval y colonial. Colonial en el sentido de que realmente por lo que peleaban eran por sus respectivas colonias, ¿no? Los ingleses atacaron repetidamente las costas españolas. La costa de Vigo en 1585, ese militar del que les hablé, de apellido Verdugo, fue el militar que logró contener a las tropas inglesas en Vigo. Yo viví en Vigo y allí hacían, bueno, en toda España lo hacen, pero en Vigo, una vez al año, hacen una representación histórica en el mismo lugar donde fue la batalla que hubo en Vigo entre ingleses y españoles. En ese mismo lugar hacen una representación de la batalla, vestidos a la usanza del siglo XVI. Y yo fui una vez a esta representación. Esta representación la hacen en las orillas del río, que hoy en día se llama Río Verdugo, en honor al militar español Verdugo, que derrotó a los ingleses allí. La representación es buenísima, ¿no? Tú de repente sientes que estás en otra época. Va todo el mundo vestido al estilo siglo XVI. Bueno, es impresionante, ¿no? El río Verdugo, por cierto, desemboca en la ría de Vigo. La ría de Vigo entra al mar, a la tierra, y al final de la ría, cuando ya toca tierra, al final, ahí desemboca el río Verdugo. Por cierto, en verano se puede usar el río Verdugo como playa, ¿no? Como playa fluvial. Yo lo hice una o dos veces. Bueno, entonces los ingleses atacan España, ¿no? Por todos lados.
Vigo en 1585, le queda muy cerca. Coruña y Lisboa en 1589. Cádiz en 1587 y 1596 de nuevo. Las Palmas de Gran Canaria en 1595. Todo eso lo ataca Inglaterra, todas esas costas y posesiones españolas, y especialmente el Imperio Español en América, a través de las acciones de Francis Drake, famoso, ¿no? Que atacó la ciudad de Nombre de Dios en 1572. Sé que estuvo, o sé que está en una de las islas del Caribe, y le cambiaron el nombre. No es Santo Domingo, no es La Habana, pero no sé cuál es. En ese momento se llamaba Nombre de Dios. Bueno, Francis Drake, por parte de Inglaterra, ataca en América las posesiones españolas, ataca Nombre de Dios en 1572 y también ataca Panamá en 1572 y ataca el Callao y Lima en 1577 y Valparaíso en 1578. Estos ataques en repetidas ocasiones tuvieron el éxito esperado, especialmente en América, y conllevaron al saqueo de las poblaciones citadas. Los ingleses los ingleses entraban por mar, conquistaban la ciudad y la saqueaban completamente. Esto motivó una nueva política defensiva de España. España construyó una cosa que pasó a la historia como la Gran Armada Invencible. La Armada Invencible, es decir, una armada, un ejército de mar, invencible, que resultó no ser tan invencible. Entonces, en 1588 está lista la Gran Armada, que los ingleses bautizaron como la Armada Invencible, en tono de burla hacia los españoles, porque si hay alguien que conoce de batallas marítimas es Inglaterra, ¿no? Bueno, la Gran Armada Española, llamada por los ingleses de forma de burla la Armada Invencible, se estrena en 1588 y pretende invadir Inglaterra, y esto es un gran fracaso. La flota española será derrotada por los ingleses. Si bien la mayor parte de los buques perdidos se hundirán por culpa del mal tiempo y no por la acción de los barcos ingleses, es decir, no solamente los barcos ingleses fueron un problema para la Gran Armada Española, sino el mal tiempo. Ustedes dirán, bueno, había mal tiempo también para los barcos ingleses. Es que Inglaterra era la gran potencia marítima, sabía mucho más de barcos que España y posiblemente conocía mucho mejor esas corrientes de agua o esos vientos que hay en el espacio que hay entre Inglaterra y España, ¿no? España lo intenta por segunda vez. Y entonces en 1597 envía a la contraarmada, que me da risa, a conquistar Inglaterra, ¿no? La reúne en La Coruña y de ahí, de A Coruña, sale la contraarmada a conquistar Inglaterra por segunda vez y ni siquiera hace falta que salgan los barcos ingleses porque fracasó por el mal tiempo. Toda la contraarmada se hundió por el mal tiempo. Y si me permiten acotar, menos de un siglo antes, esas débiles carabelas de vela de Colón sí que habían logrado llegar a América, ¿no? Bueno, las cosas de la vida, en este caso las cosas de la guerra. Ahora entienden por qué Simón Bolívar iba cada rato a Inglaterra, ¿no?
porque era enemiga de España, iba a conspirar. Simón Bolívar va a dar trabajo, va a dar mucho trabajo en estos videos, porque si bien él acusó a Francisco de Miranda de querer entregar América a los ingleses, el que sí la quería entregar a los ingleses era Simón Bolívar. Hay que quitar el mito de Bolívar, hay que desaparecerlo de Venezuela y también de Colombia y de Ecuador y de Bolivia. Porque Simón Bolívar no fue lo que ustedes creen. Simplemente quería cambiar de madre patria. Iba a entregarnos a los ingleses. Bueno, la guerra con Francia, bueno, más trabajo para Felipe II, que tuvo un imperio muy conflictivo y una vida muy, muy, muy dura. Porque ya les digo, los reyes montaban a caballo y iban delante de sus ejércitos en esa época. La guerra con Francia, entre 1595 y 1598. En 1595, Enrique IV declaró la guerra a España. Y en 1596, los tres enemigos de España, los rebeldes holandeses de los Países Bajos, Francia e Inglaterra, forman una alianza para acabar con España. España lucha en tres frentes distintos, en Holanda, en Francia e Inglaterra. La contienda afectó fundamentalmente a las fronteras de los Países Bajos, al Franco Condado y a Saboya. Es decir, España perdió territorio en los Países Bajos, ¿no? Las fuerzas españolas tuvieron inicialmente varios éxitos en Cambrai, en 1595, además de tomar Calois, como dirían los ingleses, o Calais, los españoles nacidos en España, además de tomar Calais en 1596 y Amiens en 1597. Si bien esta última ciudad fue recuperada por los franceses. Felipe II solo puede cerrar antes de morir el frente francés. Es decir, Felipe II logra cerrar el frente francés, hacer un pacto con Francia y que la guerra sigue en Holanda y con Inglaterra. Pero Felipe II se estaba ya muriendo. En 1598 se firma la Paz de Vervins y se vuelve a la situación anterior. El reinado de Felipe II se cierra con la bancarrota de 1596. Agotamiento de las arcas ante tantos conflictos. Todo el dinero español, incluyendo todas las riquezas que venían de América, se gastó en guerras, en las guerras europeas. La hegemonía española en los últimos días de Felipe II se ve amenazada. Es decir, ese imperio donde nunca se pone el sol está bajo amenaza, pero todavía está enterito cuando muere Felipe II. Pero ya hay nubes negras sobre él. A su muerte, Felipe II cede la soberanía de los Países Bajos a su hija Isabel Clara Eugenia, casada con el archiduque Alberto, pero bajo la condición de reintegración si no tienen descendencia. Felipe II sin duda fue un gran militar, un gran gobernante, ¿no? Vamos a hablar en este último tramo del video del agotamiento de Castilla. Después de tantas guerras, conquistas, reconquistas, avances y retrocesos, Castilla estaba agotada. El reino de Castilla estaba agotado. Las repercusiones para Castilla de su contribución al conjunto de todo lo que pasaba en Europa, o sea, porque España estaba metida con sus ejércitos en todas partes de Europa. Entonces,
las repercusiones para Castilla de las repercusiones para Castilla de la contribución de los ejércitos españoles en toda Europa fue un peso excesivo para Castilla, un peso excesivo en dinero, en deudas y en soldados muertos, en hombres muertos. Hubo una gran aportación financiera para los ejércitos y también no solamente en material de guerra, sino en hombres y en dinero para financiar los gastos de la defensa de todo el conjunto de territorios españoles en Europa. Con esto se gastó muchísimo dinero. Castilla no podía más, no había más dinero. Como no había más dinero y ni siquiera alcanzaban las riquezas traídas de América, el gobierno decidió sacarle más dinero a los habitantes de Castilla. Entonces hubo una enorme presión fiscal sobre el contribuyente castellano. Se aumentaron terriblemente los impuestos y se aumentó también el tipo de impuestos a ser cobrado a los castellanos, a los miembros del Reino de Castilla, para seguir financiando guerras. Felipe II acude a expedientes extraordinarios. Por ejemplo, venta de baldíos, jurisdicciones, oficios. Felipe II empieza a venderlo todo para tener más dinero para la guerra. No quería morir sin dejar todo bien cuadrado. En contrapartida, ya que Felipe II le quita la jurisdicción a mucha gente, vende tierras que son de la iglesia, etc. En contrapartida, Felipe II tiene que nombrar a muchos altos cargos políticos, a toda esta gente que él perjudica, quitándole los bienes para financiar las guerras, le tiene que dar altos cargos políticos y la corte se llena de altos cargos políticos y de todo tipo de cortesanos de origen castellano. Los metales americanos ayudaron a financiar el conjunto de las guerras y a aumentar la capacidad de endeudamiento. Pero a finales del reinado solo eran el 20% de los ingresos, a pesar del aumento en la llegada de remesas. A finales del reinado de Felipe II, solo el 20% de lo que gastaba España provenía de América. El resto se sacaba de la hacienda castellana. Los habitantes de Castilla paga que te paga impuestos, alcabalas, todo. Eso no evita bancarrotas. Es decir, el dinero americano era poco para todo lo que gastaba España en guerras. Bancarrota en aquella época significaba suspensión de pagos, básicamente. Ahora también. Entonces eso no evita bancarrotas y hay tres en el reinado de Felipe II, la de 1557, la de 1575 y la de 1596. Los ingresos de Castilla en Castilla crecerán, multiplicados por 3 en relación a comienzos del reinado de Felipe II, pero el endeudamiento se multiplica por 6, es decir, se multiplica el doble que los ingresos. Cada vez más rentas cobradas no dan para financiar el conjunto y se deben emplear para financiar la deuda. Ya no podemos seguir financiando la guerra porque tenemos que pagar la deuda. Además, a finales del siglo, Castilla es asolada por epidemias y malas cosechas que provocan hambrunas. Desde 1580 hay síntomas claros de la decadencia de Castilla. Y este es un resumen del reinado europeo y asiático de Felipe II. Falta el reinado americano de Felipe II,
que ya lo grabaré en su momento, ¿no? Felipe II, cuando muere, Felipe II deja escrito y suplica que cuando muera lo entierren en el Escorial, aun cuando no esté terminado. Y Felipe II, al ver que estaba a punto de morir, hace que lo lleve en una camilla, cargada a veces por esclavos, arrastrada a veces por caballos, en una carreta. Pues se lleva a Felipe II, se le lleva desde Madrid al Escorial, desde Madrid capital al Escorial, en una carreta tirada por caballos, lo cual empeora su enfermedad, pero él quería morir en el Escorial, aunque no estuviese terminado, y murió en el Escorial y está enterrado en el Escorial. Yo vi la tumba de Felipe II en el Escorial. Desde el punto de vista de España y del Imperio Español, fue un gran gobernante, sin duda. Y sin duda alguna, nunca España tuvo tantos territorios como con Felipe II. Y si no me equivoco, Felipe VI, cuando su padre abdicó y le dio el trono a él, Felipe VI, el actual rey, los reyes de España, cuando toman el poder, cuando son nombrados rey, colocan detrás de su escritorio la foto de algún rey anterior. Y si no me equivoco, Felipe VI tiene detrás de su escritorio la foto de Felipe II. Porque lo dijo una vez cuando tomó el poder y lo entrevistaron, cuando lo nombraron rey y lo entrevistaron ya siendo rey, mostró la foto y creo que era la de Felipe II. La conclusión es que, bueno, Felipe II para España y para el Imperio Español fue un gobernante de primera categoría. Un hombre que no se acobardó ante las dificultades que heredó de su padre, que no solo mantuvo el imperio, sino que lo amplió, y lo amplió a África, a Asia, y siguió ampliándolo en Europa. Y bueno, la conquista de Portugal fue, bueno, fue como dicen, ¿cómo es que dicen en España? Pero bueno, la conquista de Portugal, por decirlo así, fue un braguetazo enorme, porque no solo conquistaba Portugal, sino todas sus colonias en África, en Asia. De esa forma conquistó también el territorio donde hoy en día está Brasil. Y bueno, este es un brief, un resumen de la Europa de Felipe II. Falta la América de Felipe II. Y también faltan las Filipinas de Felipe II, que son muy interesantes. Bueno, esto es todo por ahora. Creo que voy a dormir mucho tiempo. He grabado muchos videos hoy y espero seguir grabándolos. Espero los comentarios. 30 de noviembre de 2021 en España, 8 de la mañana con 40 minutos. Buenos días España, buenas noches todavía o buenas madrugadas Venezuela y mundo entero.